Salmo 103. ¿Todos lo tienen? ¿Por aquí lo tienen? Hermana Rudy, ¿no lo tiene todavía? Pedro, préstale los lentes a hermana Rudy que están como que... Por allá, hermano Oscar, Ronald, ¿tienen el Salmo 103? Por aquí, Salmo 103. Orlando. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Ok. Por favor, desde sus Biblias, para introducir nuestro tiempo de escuela dominical y luego orar, vamos a leer el Salmo 103. ¿Ok? Salmo 103. Dice de la siguiente manera. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerden de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti con corazones agradecidos por este buen tiempo que nos das. Queremos también agradecerte y bendecirte a ti desde nuestra alma y clamar y llamar a la adoración a ti, a todos los que nos escuchan, porque tú eres digno, porque tú eres grande en misericordia, lento para la ira. Queremos acercarnos a ti en adoración, acción de gracias y rindiendo alabanzas a ti, Señor, por cuanto tú has perdonado los pecados de tu pueblo. Gracias porque tú has sido propicio, clemente con nosotros. Y ahora, a pesar de nuestras maldades, a pesar de que éramos hostiles ante ti, podemos acercarnos con limpia conciencia ante tu trono para alabarte, para encontrar consuelo, para que nosotros podamos a través del sosiego de nuestras dificultades poder adorarte inclusive, Señor. Oh buen Dios, queremos hoy que nos ayudes nuevamente a bendecir tu nombre a través de escuchar tu palabra. Queremos rogarte
que la dirección de tu Espíritu Santo sea con nosotros para que nuestras almas no queden sin edificación. Te ruego que tu Espíritu Santo presida este tiempo de manera que traiga salvación a los perdidos y que tu iglesia junta, confiando en lo mismo, creyendo en lo mismo, con un mismo sentir, con un mismo propósito, pueda congregarse y unirse en adoración a ti. Que los santos con un mismo sentir te canten a ti. Que los santos con una misma doctrina, con una misma creencia, puedan reunirse con limpia conciencia a celebrar tu nombre. Bendito Dios, por favor, has prometido estar con nosotros en este tu día. Has prometido, Señor, estar entre aquellos que se reúnen en tu nombre. Creemos que estás en medio nuestro. Nos has hecho templo de tu Espíritu Santo. Nos has hecho morada de Dios. Por eso nos complacemos en adorarte y rogarte estas cosas, creyendo que obrarás conforme a tu voluntad y cumpliendo los deseos de nuestro corazón que sean conforme a tus preceptos. A ti nos entregamos, a ti nos rendimos. Por favor, que la reverencia, el orden, que la disposición sea algo que sea evidente entre nosotros. Por favor, Señor, te ruego, edifica tu iglesia, humíllanos a nosotros y glorifícate tú. En el nombre de Jesús, todo poder sea para ti. Amén. Bueno, nuevamente bienvenidos todos a nuestro tiempo de escuela dominical. Espero hayan podido descansar en sus casas. Espero también hayan podido planificarse en virtud de el nuevo espacio que tenemos como iglesia. ¿Cuál es el nuevo espacio que tenemos como iglesia? Nuestro tiempo de premembresía con los hermanos que estarán en premembresía y que están en premembresía de este lado. Podemos comunicarnos así, de hecho. Ellos están allá. Así que vamos a mantener el orden. Vamos a tratar, tanto Rafael, que está presidiendo del otro lado, como yo, de no interrumpirnos mutuamente. Así que necesitamos, por favor, mis hermanos, que en lo posible descansen en sus asientos tranquilos hasta que termine nuestro tiempo de escuela dominical para que no interrumpamos a nuestros hermanos. Si es absolutamente necesario, puede pararse calladitos, con cuidado, para no entorpecer el tiempo que ellos tienen allá, ¿ok? Yo sí decía, veo poca gente, aquí están del otro lado. ¿Estamos listos? Ok. Por favor, ubiquen en sus Biblias, 1 de Pedro, capítulo 3. Y también 2 de Corintios 5, 21. Ok, 1 de Pedro 3, 18. Acabamos de terminar nuestro capítulo de la confesión acerca de la justificación, ¿ok? Tiempo de mucho provecho, donde con la ayuda de mi hermano Henry pudimos introducirnos en las profundidades del derecho penal romano, para tener más luz acerca de la justificación, un término penal también. ¿Okay? Y él pudo desarrollar en su tiempo
qué correspondía con cada cosa o con cada factor o agente del derecho penal con respecto a la justificación cristiana, teocéntrica, teológica. Y aprendimos acerca del fiscal, ¿verdad? Aprendimos acerca del abogado, del juez, aprendimos quién eran los pecadores, quiénes son los que fallaron o transgredieron la ley. Y de manera que nos amplió un poco más nuestro conocimiento de la justificación, o al menos eso esperamos. Si tienen alguna duda, pregúntale a Henry, ya saben. Entonces, siendo así, yo quisiese leer un par de versículos que resumen todo lo que nosotros hemos dicho acerca de la justificación, de quién era inocente y en qué condición estamos nosotros frente a Dios. ¿Ok? Aquellos que eran culpables ahora se encuentran como personas no culpables por causa de que el inocente se entregó. Esa es la idea, y en eso se resume básicamente todo lo que hemos visto acerca de la justificación. Pero si prestamos atención al apóstol Pedro, nos daremos cuenta de esta verdad. ¿Quién lee 1 de Pedro 3:18? Perfecto. Nosotros podemos ahora ser declarados justos o ser justificados por causa del sacrificio y el padecimiento de uno, de un inocente. Y ese inocente es Cristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Ok? Él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Siendo inocente, se hizo pecado. ¿Y dónde aparece en la Biblia que Cristo se hizo pecado en nuestro lugar? Bueno, busquemos 2 de Corintios 5:21. ¿Quién lo lee? Perfecto. Alguien que era inocente se hizo culpable, el que no conoció pecado, ¿verdad? Se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Ok? Al Él tomar nuestro lugar, Dios satisfizo su justicia y nosotros ahora, por causa de la inocencia de aquel, podemos ser declarados justos delante de Dios. Doble sustitución. Él toma nuestro lugar y nosotros tomamos su lugar. ¿Ok? De manera que estos dos versos, de manera particular, resumen la idea o el concepto de la justificación y cómo se logró. ¿Ok? Y ya hemos visto que en el desarrollo de la carta de Romanos, la justificación es posible en nuestra vida por medio de la fe sola, sin obras. ¿Ok? Recuerda, la fe es la mano vacía que recibe la gracia de Dios, la bondad de Dios, y nosotros no tenemos que hacer nada. Énfasis hizo Henry, que nos pasamos viviendo como católicos romanos. ¿Por qué? Porque día a día queremos hacer buenas obras para ganarnos la salvación o para ganar el favor de Dios, pero la verdad es que somos salvos por medio de la fe. Nada podemos hacer y nada debemos hacer y nada debemos pretender hacer. ¿Okay? Pero es importante que entendamos que esa fe que salva va acompañada de otras virtudes. De manera que aquel que es salvo por medio de la fe sola, sin obras de la ley, tiene otras virtudes que acompañan esa fe. El fruto del Espíritu, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Ok? Se refleja, es evidente aquel que ha sido justificado. No, yo soy justificado porque por medio de la fe sola y vive como un impío. Entonces, está dando evidencia que esa fe sola no vino acompañada de las virtudes necesarias
como lo dice la confesión de fe. Entonces es algo que debemos dejar claro. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirlo de esta manera. Y bueno, y aprovecho de dar un reporte. Antier, por la gracia de Dios, pude tener, luego del acontecimiento que pasó con Keila Vargas, allá en la República Dominicana, pude tener una conversación con ella. ¿Okay? Ya le habían quitado la traqueotomía y pude conversar con ella. Y ella, yo le preguntaba acerca del tiempo en el que estaba en coma, el coma inducido, donde su mente procesaba algo, pero no podía responder a más nada. Y ella me comentaba que en su tiempo de reflexión, inclusive cuando estaba allí como inerte, ella le dice su laberinto oscuro, le llamó ella me comunicaba que luchaba con su fe y ella se decía a sí mismo que tenía que hacer algo para salir de eso. Y tenía que hacer algo para no quedarse en oscuridad, como hablando de la perdición eterna. Tengo que hacer algo, si no me voy a quedar aquí para siempre, tengo que hacer algo. Y ella da como testimonio que el Espíritu Santo traía a su mente la palabra de Dios y le recordaba que ella no podía hacer nada. Le decía, recuerda que no puedes hacer nada ni debes hacer nada, solamente cree en Jesús. Solamente cree en Jesús. El testimonio de las Escrituras. Y eso fue una reflexión que ella tuvo, que dice ella, que le llegó en ese momento tan cumbre de su vida a traer paz, porque en el momento más determinante, cuando estaba luchando entre la vida y la muerte, el Espíritu Santo le recordó lo que ya había aprendido, que no puede hacer nada, sino que aún en ese momento dejara y descansara, se desmayara en los brazos de Cristo, en su gracia, y que ella no hiciera nada. Y lo importante de esto, y por lo cual lo traigo a colación también, es porque ella no podía hacer nada, ¿saben? Ella estaba en un coma inducido. Pero nuestra alma, nuestra conciencia sigue clamando por algo que hacer, por ganarnos el favor. ¿Sí lo ven? Ella no podía hacer una buena obra en ese momento, y lo anhelaba. Pero una vez más el Espíritu Santo y su palabra vino a su mente y le dijo, no puedes hacer nada. Es decir, que esa fe que recibe la gracia de Dios es promovida desde lo más profundo de nuestra alma y nos hace descansar en paz cuando creemos solamente y absolutamente en los méritos de Cristo y no en nosotros. Y eso es una buena, quizás, experiencia que ilustra la verdad de la justificación por la fe sola. ¿Ok? Y bueno, está bien, ella está bien, está mejorando, todavía no tenemos un diagnóstico preciso. Sin embargo, está mejorando, no coordina un poco, camina lento, le arde la garganta por la traqueotomía y toda la cosa, pero está bien. Entonces agradezco a Dios, agradezco también sus oraciones. Y bueno, aquellos que oraron y se alegraron conmigo, gracias por escribir y estar pendiente. Dios se glorificó al responder positivamente nuestras oraciones. Entonces, esa es la realidad de la justificación. Ese es un término penal, ¿ok? Hago esta introducción porque quiero hacer una diferencia marcada con respecto al próximo tema que vamos a tratar. La justificación no tiene lugar continuamente, ¿ok? ¿Quiénes creen aquí que la justificación tiene lugar continuamente? Qué bueno, gracias al Señor. La justificación fue lograda en un momento, en la historia, en la cruz del Calvario, ¿ok? Donde la justicia de Dios fue satisfecha. Nosotros no estamos justificándonos continuamente, ni justificándonos como santificándonos continuamente. No. Esa no es la verdad. Tuvo un momento específico en la historia la justificación. Y nosotros confiamos en aquella obra, en aquello que sucedió en la cruz. ¿Cierto? Eso es la verdad. Y la misma justificación y el mismo evento que nos hizo a nosotros justos legalmente delante de Dios, hizo también justos legalmente a aquellos que creyeron antes de Cristo. Fueron salvos por el mismo medio. Perfecto.
Pero como eso es un estatus delante de Dios, declarados justos, es algo bien penal, es algo bien legal. Ahora vamos a ver un tema y un término que no solamente nos da entrada ante el Padre, sino que nos da intimidad y nos da una filiación que trae deleite, que trae paz y trae confianza a nuestra vida. ¿Ok? Hemos hablado del libre albedrío, ¿cierto? Hemos hablado del llamado eficaz, hemos hablado de la justificación y ahora vamos a hablar de la adopción. De la adopción. No, eso lo dice. Dale para adelante. Bueno, de la adopción. Búsquenlo allí, por favor, en sus... sí, bueno, yo creo que ya lo deben tener, ¿verdad? ¿Quién me ayuda a leerlo? Ese párrafo, por favor. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de Él, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, con la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios, tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar, Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. Heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Gracias. Ese, diría mi esposa, ese párrafo es tierno. Párrafo bien tierno. Y que no se malinterprete, ¿no? Sino que realmente trae confianza e intimidad a nuestra vida, ese párrafo o la doctrina de la adopción. Yo quiero hacer la última pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la justificación? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, no calle para siempre, me la dice después cuando se acuerde, pero si la tiene, por favor. ¿Seguro? ¿Estamos claros? Perfecto, excelente. Entonces, de la adopción. Y lo primero que debemos hacer entonces, luego de leer ese párrafo, es definir qué es adopción, qué es adoptar. Tengo algunas definiciones acá, dadas por un par de diccionarios bíblicos. Pero antes, quisiese preguntarles, ¿qué es adopción? Quiero poner a sus mentes a trabajar con respecto al tema y al término. ¿Qué es adopción? Un par de personas que me puedan definir brevemente adopción o adoptar. Manasi. Creo que el término incluye varios aspectos. Hay un aspecto relacional, pero también un aspecto legal. Ok. Cuando un niño es asumido por una persona y ahí el término legal es la patria potestad, o sea, el derecho que ese niño puede tener y le pasa de un estado de una persona adoptado por otro. Ok. Cambia su patria potestad. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Hermano Luis. Ok. La tutela que una persona agarra hacia otra. Adquiere sobre otra. Ok. ¿Quién más? ¿Tani? En continuación a lo que dijo la hermana Nancy, que no solamente eso, sino que también esa persona que ahora es tomada, goza de los beneficios de esa persona que le adoptó, goza de los mismos, en el término legal del testamento, de ser partícipe de llevar el apellido y de todos los beneficios y responsabilidades que incluye como parte de esa familia. Ok, perfecto. Es interesante que las hermanas y los hermanos han acertado
en dos implicaciones de la adopción. Una legal y una relacional, filial, podríamos decirle también. ¿Ok? El término adopción, como entendemos eso, tomar una persona para nosotros y darle nuestro apellido y darle los privilegios y entrar en una relación diferente con esa persona que no tenemos con otras, fue también adoptado en con un uso mucho más amplio en otros contextos, como por ejemplo, oye, él adoptó esa postura religiosa, ¿cierto? Él adoptó esa confesión de fe, él adoptó la maña de su papá, ¿ok? Y empezamos a ver que el término funge para significar que tomamos algo y lo hacemos nuestro, ¿ok? Tomamos algo y lo hacemos nuestro de una manera muy general. Pero hablando en el aspecto teológico, el diccionario Vine lo dice de esta manera. Ya lo voy a decir de la manera que lo dice. Significa el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural. ¿Ok? Esta palabra la utiliza, dice Vine, como un comentario, esta palabra la utiliza únicamente el apóstol Pablo. Entonces Vine dice que es el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural. Porque si usted lo dio a luz, o lo concibió, lo fecundó, no es adoptado, ¿verdad? Es su hijo por naturaleza. Perfecto. Pero hay alguien que puede constituirse hijo de otro por adopción. Entonces, significa el lugar y la condición. Hablamos entonces términos de relación y hablamos términos legales, ¿ok? Le da los beneficios. Y ¿todavía no hemos corregido ahí? El diccionario, ok, ese es el Vine. Y el diccionario que alguien me va a decir cómo se pronuncia. ¿Es el valiente? Swanson. No es Watson, es Swanson. Dice, así, poner a un niño en la posición y los derechos de un hijo propio. Calidad de hijo, ¿ok? Él lo define así. Poner a un niño en la posición y los derechos de un hijo propio. Es decir, es como si tú no hubieses parido, pues. Dirían en mi tierra. No, lo pariste, pues. Claro, yo lo adopté y le di los beneficios y le di la posición. No solamente le di el apellido y lo mantuve distante, lo recibo en mi regazo y le doy el trato que un hijo merece, que un hijo naturalmente obtiene por ser hijo. Implica intimidad, implica una relación cercana, implica amor, implica dependencia del uno al otro, implica resguardo, seguridad, fidelidad. Implica todas estas cosas, esa adopción. Ponerlo en esa posición y darle los derechos. No solamente los resguarda, sino que saca el pecho por él legalmente, dándole su apellido. De manera que si se muere el papá que adoptó y tenía deuda, lo hereda el hijo también, ¿verdad? Pero si tiene una gran herencia, por causa de ese apellido, lo hereda ese hijo. Tiene todos los beneficios. ¿Ok? Es como si lo hubiese dado a luz, como si fuese su hijo natural. Bueno, y lo hubiese presentado, porque algunos que son hijos no lo presentan, ¿ve ahí? Pierden el derecho, los derechos legales. Pero, hablando en un término más complejo. Entonces, Vine, en su comentario, dice que esta palabra la utiliza únicamente el apóstol Pablo. Si usted coloca adopción como doctrina dentro de un buscador bíblico, se va a encontrar que es una palabra usada
solamente en el Nuevo Testamento. ¿Ok? En términos de doctrina, lo que implica. Solamente en el Nuevo Testamento, y eso es absolutamente por el apóstol Pablo. Pero esta palabra inclusive tiene implicaciones con el Antiguo Testamento. Porque aunque no se menciona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento sí dice que personas del Antiguo Testamento fueron adoptadas como parte de la historia de redención. Entonces tiene un uso amplio. Aunque se menciona en el Nuevo Testamento la interpretación inspirada, es decir, los apóstoles dijeron que hubo personas en el Antiguo Testamento que fueron adoptadas, inclusive pueblos. ¿Ok? Es un concepto bíblico amplio, que lo veremos en su tiempo con más detalle. Pero continuamos con nuestras definiciones porque quiero que tengamos claro esto para ver cómo se aplica bíblicamente al pueblo de Dios. El diccionario de la RAE, Real Academia Española, hoy hablando de eso, vi una película de biografía y decía suspenso, ¿no? Pero tenía tanto. Pero de biografía muy buena, que la recomiendo. De hecho, si quieren segundo, yo la tengo segundo, nos juntamos todos, venimos un día y la vemos. De verdad, para mí fue de mucho provecho y fue una película bien acerca de una historia real de James Murray. Fue uno de los editores del diccionario de Oxford en inglés, pero es espectacular. Se llama Entre la razón y la locura en español. ¿Okay? En inglés es El maestro y el loco, pero se la recomiendo. Y cuando tomo si la recomiendo desde aquí es porque me gustaría que la vieran y ya está conmigo y la conversamos luego, ¿ok? Muy buena. La hace, no me acuerdo el nombre, pero un tipo famoso ahí. Ok. Entonces, el diccionario de la Real Academia Española dice: tomar legalmente en condición de hijo al que no es biológicamente. Sencillo. Tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. Más de lo que nosotros veníamos conversando, como lo definen los diccionarios teológicos de Vine y de Watson y de Sasson. ¿Ok? Pero otra definición que quiero que nosotros... Bueno, ya lo colocamos. La Confesión Bautista de Londres, de 1689, habla de la adopción como una gracia divina. ¿Ok? Y aquí empezamos a usar el término un poco más teológicamente. Es una gracia divina la adopción. Entonces, si la adopción es una gracia divina, ¿qué otra palabra podríamos usar para gracia? Regalo, don. Si es un don, es un regalo, nosotros no podemos hacer nada para. Es algo que se nos da como un don. ¿Ok? Desde el punto más esencial teológico, nosotros simplemente recibimos la adopción. Como de hecho, en su mayoría y en el uso más puro del término, se es en otro contexto. Alguien te adopta y bueno, decidió adoptarte. Usted quiere adoptar y va para un lugar donde hacen esos trámites, y cuando ya ha pasado todas las legalidades y burocracias, por lo menos en este país, va y elige un muchacho, y ese muchacho no hace nada activamente para que usted simplemente va y lo adopta, ¿cierto? Así pasa. Es una gracia divina, ¿ok? Es una gracia divina. Entonces, siendo eso de adopción, la Biblia enseña que los que han creído son adoptados ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios el Padre. Ok. Y deberíamos repasar entonces quién es Dios el Padre. Reflexione por un momento. Allí, usemos el término, el tiempo como es. Piense por unos segundos.
¿Quién es el Padre? ¿Quién es Dios el Padre? En serio, haga el ejercicio en este momento. Piense en Dios el Padre como creador. Piense en Dios el Padre como el sustentador, como el Dios que trasciende, que no está sujeto al tiempo. Piense en Dios el Padre, ¿ok? Aquel que hizo un plan, que lo orquestó en la eternidad cuando no había sido creado el tiempo inclusive. Piensa en Dios el Padre como aquel que armoniza el universo, no solamente la Tierra, para dar estabilidad a un planeta en todo ese universo. Piensa en Dios el Padre. Piensa en su amor y piensa en su santidad. Piensa en Dios el Padre. Piensa en su justicia, en su misericordia, pero en su ira. Piensa en Dios el Padre, aquel amoroso Padre que despliega su misericordia y que no paga conforme a nuestros pecados, como leímos en el Salmo 103. Piensa en Dios el Padre, para que le hagamos más justicia al uso del término de adopción. Del hecho de que los creyentes sean adoptados por el Padre que brevemente acabamos de describir. ¿Saben lo que eso significa? Yo de ninguna manera he recibido el apellido de Keila Vargas, ¿saben? La que yo digo que me adoptó en Dominicana. Yo no he recibido su apellido. Pero yo me siento honrado por el hecho de que ellos me hayan hecho parte de su familia. Por ser una familia cristiana que me edificó, nos ayudó, nos cuidó en la enfermedad inclusive, cuando estuvimos estudiando en la República Dominicana. Y yo me siento muy honrado, conociendo desde dentro de esa familia y conociendo su piedad. Ahora imagínense, ¿cómo se sentirá honrado un niño que sus padres dejaron en la calle y que ha sido sometido a muchos abusos y violencias, y que ahora una familia cristiana le recibe como hijo para darle casa, sustento, amor, abrigo y un apellido, que lo introduzca en una genealogía, en una familia? Qué honra para ese niño, ¿verdad? Qué alegría. Ahora piensen usted como una persona desvalida, reos de la justicia divina por la eternidad, sin oportunidad de encontrar sosiego a su alma por sus propios medios, y que se le diga que ha sido adoptada por el Padre, por el Padre y Creador del universo. ¿Va tomando dimensión esto en su mente? ¿Va tomando intimidad y ternura esto en su mente? Es necesario que nosotros nos prediquemos a nosotros mismos haciendo este ejercicio. ¿Ok? Adoptados. Ahora vamos a ver cómo lo describe la confesión de fe, teniendo esto en mente ya. ¿Ok? Y vamos a hacerlo por preguntas. ¿Quiénes son los que reciben la adopción? Los justificados. ¿Alguien más? ¿Quiénes son los que reciben la adopción a la luz del párrafo? Los que hacen la voluntad del Padre. A la luz del párrafo, ¿quiénes son los que reciben la adopción? ¿Por allá, Jamie? Los justificados. Quiero que todos estén claros que en el párrafo está. También estamos aprendiendo cómo acercarnos a textos e interpretarlos. Por eso la pregunta es de esta manera. ¿Ok? Los justificados. Nos dice el párrafo que, otra vez, vamos a tener que botar toda esa broma y comprar una cosa de verdad, ¿vale? O cambiar aquí, cambiar. ¿Alguna de dos? Ok. En su, dice que, aquí tengo,
A todos aquellos que son justificados, dice la confesión de fe, a todos aquellos que son justificados. Necesariamente debemos pensar entonces en que no hay nadie que sea adoptado sin ser justificado. Y no hay nadie que pueda ser adoptado sin ser justificado. ¿Ok? Y no hay nadie que sea justificado que no reciba la adopción. Gálatas 3, 24, 26 dice, alguien que me ayude a leerlo, por favor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la fe, dice allí. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley nos llevó como una tutora a darnos cuenta de que nosotros no podíamos justificarnos por nosotros mismos. Y nos condujo a la fe en Cristo. Y nosotros, ejerciendo la fe que se nos fue dada como un don, somos justificados en Cristo. Y aquellos que son justificados, describe Pablo en esta porción, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois ahora hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es importante leer también el versículo 27, porque en Cristo, como lo vamos a ver más adelante, nosotros somos justificados y en consecuencia adoptados. Pero ¿por qué somos adoptados o somos hijos de Dios? Según el versículo 27. ¿Por qué somos adoptados o recibidos como hijos de Dios? Según el versículo 27. ¿Y cómo termina el versículo? ¿Sí lo ven? De Cristo estáis revestidos. ¿Y quién es el Hijo amado? El que es, y aquí se pone complicada la cosa, no podríamos decir o usar el término de una manera pura cuando decimos hijo biológico, porque Dios es espíritu. Sin embargo, ¿quién es el Hijo por derecho de Dios? Cristo. Y en Cristo, de Cristo estamos nosotros revestidos. Es decir, que estamos revestidos de su derecho como hijo. Los que son justificados son los que reciben adopción. Porque no podemos pensar a alguien que haya sido recibido como hijo ante Dios. Ya te vi, hermano. No podemos pensar en alguien que haya sido recibido como hijo ante Dios si antes no es justo como lo es Dios. ¿Sí lo ven? ¿Cómo alguien puede ser hijo de Dios si no es justo como Dios? Necesariamente tiene que ser justificado. Y esa es la idea que transmite Pablo en este pasaje de Gálatas. ¿Ok? Entonces, una vez justificados, somos adoptados. Tenemos lo necesario para ser recibidos como hijos de Dios en Cristo, como veremos más adelante. ¿Tiene alguna pregunta, hermano? Nadie es regenerado y es hijo de Dios porque es regenerado por Dios. Nadie es hijo de Dios porque es justificado. Somos hechos hijos de Dios por medio del acto forense de Dios de la adopción. Sí, gracias, hermano. Gracias. Entonces, ¿quiénes son los que reciben la adopción o la posibilidad de ser llamados hijos de Dios? Los que son justificados, ¿ok?
Perfecto. Usted, en un sentido, en un orden lógico, difícilmente verlo en un orden cronológico. Primero necesitamos ser justificados para luego ser adoptados. Es decir, que si pensamos en un orden lógico y nos ponemos creativos con eso, hay un momento en el que somos justificados pero no adoptados. Somos justificados pero no somos hijos de Dios. Hay un momento. Si nos ponemos creativos, lo que queremos exaltar es que solamente los que son constituidos hijos de Dios es porque anteriormente fueron justificados. ¿Ok? Perfecto. Como lo dice Gálatas 3, 24 al 26 y 27, como lo leímos también. Luego tenemos esta pregunta: ¿quién imparte la adopción? ¿Quién dijo por aquí? Dios. ¿Por allá? ¿Quién imparte la adopción, Alondra? ¿Ah? ¿Cómo lo dice el párrafo? ¿No tiene la confesión de fe? O sea que eso fue una flecha. Entiendo. ¿Ah? Te capturé, ¿viste? Dicen que es padre. El Padre, ok. Perfecto. Dice el párrafo. ¿Cómo dice? Dios se dignó. Dios se dignó. ¿Ok? Dios el Padre, podríamos decir, es el que imparte la adopción. Como dijo mi hermano Carlos, en ese acto forense, donde nos declara hijos. Es Dios quien lo hace. Esto nos recuerda lo que dije anteriormente, que nosotros por nuestros propios medios no podemos hacer papeleo. No, yo quiero ser hijo de... Imagínate si se pudiera. ¿Cuánto tuvieran atrás de ser hijo de Bill Gates no, siendo papeleo? Pero pasa, porque si usamos el término en político civilmente hablando, hay personas que buscan la nacionalidad de otras patrias para hacerse hijos de otras patrias, ¿cierto? Y lo buscan porque tienen beneficios. Hay gente que lo intenta. Pero ¿cuánta gente, si fuese la realidad, hablando en los términos de familia, cuántos no estuvieran buscando ser hijos de, no sé yo, de Luis Arce? O sea, eso sería una honra. ¿Ves? ¿Quién aguanta sus dos grúas? No, aprende a arreglar cauchos. Es una cosa buena. Al piso, po. Eso me recuerda que en el golpe de Estado, tenía yo como 4 años, sonaban mucho los aviones así. Y nosotros, ¿por qué tanto suenan los aviones cuando vemos que plomo lo que están echando? Entonces, ¿quién imparte la adopción? Dios se dignó. Primero de Juan 3, 1 al 3. Mirad con amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amad, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué hermoso ese pasaje. Hermoso porque nos dice que fue Dios el que se dignó. Y se dignó a razón de su ira. ¿A razón de qué? De su misericordia y de su amor. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El apóstol está persuadido de que Dios nos tiene que amar mucho para constituirnos hijos de Él. Wow, él dice, él teniendo una teología clara, dice, cuán amor ha tenido el Padre para hacernos a nosotros hijos de Él. Cuánto amor. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque alguno dirá, bueno, si soy hijo de Dios, ¿cómo es que peco todavía? ¿Y cómo es que tengo las debilidades que tengo ahora si soy un hijo de Dios? Cualquier persona que tiene el concepto claro de filiación como la es de hijo, entiende que hay algo que une y caracteriza al hijo con el Padre.
Entonces, ¿qué me caracteriza y qué me une a mí con el Padre si tengo estas limitaciones todavía? Y el apóstol dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Sin tener relación con el pecado, podremos disfrutar en paz, con un deleite enorme, la presencia de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque seremos tal y como Él es. Pero como esa verdad es una verdad ciertísima, y para estar delante de la presencia de Dios hay que estar sin pecado, con cuerpos incorruptibles, que es la promesa también que nos han dado, ¿verdad? Como tenemos esa esperanza, mientras estamos en este cuerpo de muerte, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los hijos de Dios que no han sido glorificados aún? Versículo 3. ¿Qué hacen los hijos de Dios que tienen esta esperanza? Se purifican a sí mismos, porque saben hacia dónde van y tienen un Padre a quien seguir y lo conocen y saben que Él es santo, de manera que ellos caminarán hacia la santidad y se purificarán a sí mismos, así como su Padre es puro, como el Señor Jesús, aquel que verán es puro. Dios fue el que se dignó y en consecuencia, como resultado, nosotros anhelamos ser como Él. ¿Ok? Aunque todavía no somos completamente como quisiéramos que fuéramos, porque no le hemos visto cara a cara. Pero como para verle cara a cara se necesita ser santo, bueno, Dios en su momento nos lo dará. Entonces, todos los que son justificados y Dios se dignó. Ya te doy la palabra, mi hermano. Dígame. Siguiendo la misma figura del juez y de la justificación, es tremendo entender que el mismo juez que estaba airado, que estaba en el juicio, se lleva a esta persona que por su historial merece la muerte, es justificada y al final de ese juicio el juez se lo lleva para su casa y lo sustituye. Sí, man. O sea, hay una cosa así, el honorable juez, como dice, no solamente declaró junto a ese muchacho, sino que Se lo llevó a su casa. y se le llevó su apellido y lo hizo. Sí, hermana. Gracias por esa ilustración. Diría mi mamá, oye, está peluque. Sí, porque es algo que debe conmovernos. Porque si venimos hablando de un juez y de la justificación, que queremos tener claro y conocer realmente a nuestro Dios, para que entendamos la condición en la que nosotros estábamos y ahora la condición que tenemos. ¿Ok? Gracias, hermano. Estamos en la casa del juez. ¿En qué se fundamenta la adopción divina? Según el párrafo. Alguien que responda. Y con un par de respuestas más terminamos. ¿En qué se fundamenta la adopción divina? ¿Ok? Dijo Norma, en su único hijo. Y por amor de este, ¿verdad? Hermoso. Claro, ya lo habíamos anunciado en Gálatas. O Pablo lo había anunciado en Gálatas. Nosotros podemos ser llamados hijos de Dios por causa del que legalmente y con todos los derechos es hijo de Dios. Porque estamos revestidos de Cristo. ¿Ok? Y Dios, por su único Hijo, Jesucristo, y por amor a este, nos constituye sus hijos, nos adopta. ¿Qué dice Efesios 1:5? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según su voluntad, porque el Señor quiso, nos predestinó para ser hijos suyos, ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, el sacrificio de Cristo, su justificación, nos hace justos
pero también gana para nosotros una filiación diferente, un tipo de relación diferente, que no solamente tiene que ver con la manera como se tratan, sino también que tiene que ver con el aspecto legal. Somos hijos de Dios. Y cuando hablamos en el aspecto legal, quiere decir que tenemos también para nosotros la herencia y los privilegios y los beneficios de ser llamados hijos de Dios, como termina el párrafo. ¿Ok? Entonces, es en Jesucristo y por amor a Cristo, dice la confesión de fe. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Amén. En su tiempo, fíjense que hubo un momento, lo decíamos en el tema de la justificación, lo decimos ahora, esa justificación ganó para nosotros también la adopción, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, cumpliendo lo necesario para que sea el justo, para que redimiese. El término redimir es un término ¿cómo? ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? De compra, ok, sí, un término mercantil, ¿verdad? Económico. Y Él nos redime, nos compra a los que estábamos bajo, bueno, a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. El propósito es, de la compra también, es que seamos recibidos o recibamos la adopción de Dios a través de Cristo. Si Cristo no hubiese venido y no hubiese hecho lo que hizo, nosotros nunca, jamás hubiésemos podido constituirnos hijos de Dios. Nunca. Romanos 8, 17 y 29. Y sus hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Perfecto. Gracias, hermana. Fíjense lo que estamos hablando de herencia. Pablo dice, bueno, pero es que si nosotros legalmente somos hijos de Dios, en consecuencia tenemos el testamento a nuestro favor. Tenemos herencia. ¿Sí? Tenemos los beneficios de ser hijos. En otras palabras. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Está lo que hace el apóstol Pablo, es decir, nosotros como somos hijos recibimos la herencia, pero no recibimos una herencia diferente, sino que recibimos una herencia igual a la que recibirá Cristo. Coherederos con Cristo. En otras palabras, Cristo, a través de Cristo, nosotros somos adoptados y nos ponemos, con respecto a la herencia, a la par de Cristo. ¡Wow! ¡Qué grande eso! Ah, no, que, y esto suena raro, pero, no, que Cristo recibirá más que nosotros como hijos. Según este pasaje podemos decir eso. Necesitamos decir que somos coherederos con Cristo y el prefijo co lo que quiere decir igual en una posición. Tienen el mismo beneficio. Y nos está diciendo que somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Ah, ahí es donde se pone complicada la cosa. Que, sí, tengo todos los beneficios, pero has padecido juntamente con Él. Pregúntalo. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Glorificados. Ahora, el 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que a los que antes conoció también predestinó para que lleguemos a ser como el Hijo. Y debemos pensar no solamente en el término o en términos de santidad, de pureza, sino también en términos de herencia, de que recibamos los mismos beneficios, que lleguemos a su nivel como hijo de Dios.
Pero ¿por qué nosotros vamos a estar en el nivel de Cristo como hijo de Dios? Porque lo que nos acercó a Dios fue precisamente la vida y la muerte y resurrección de Cristo. Porque estamos revestidos de Cristo. En otras palabras, nos pusieron la ropa de Cristo para que tengamos sus beneficios. ¿Sí lo ven? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que sea Él el que una. ¿Ok? Entonces, eso es adoptar. Y nuestra adopción, entonces, tiene que ver, ponlo hacia atrás, por favor, con la justificación. ¿Quiénes son los que reciben la adopción? Todos aquellos que son justificados. ¿Qué imparte la adopción? ¿Quién imparte la adopción? Dios se dignó. Dios es quien la imparte. Viene de Él. Él tiene la iniciativa y Él quiere tenernos como hijos. Es Él que nos acerca. ¿Y en qué se fundamenta la adopción? Solo y absolutamente en Jesucristo, su único Hijo, y por amor a Él, Dios nos da los beneficios que Cristo ganó. Para sí nos los da a nosotros. Amén. Señor, te doy gracias por este buen tiempo. Te ruego que bendigas nuestras conciencias de manera que estén sensibilizadas a percibir tu gloria. La gloria que hay detrás de estas doctrinas y que podamos sacarle mucho provecho, Señor. Que con nuestra práctica, que con nuestro peregrinaje podamos hacerle justicia a lo que nos cautiva hoy, Señor. Gracias por adoptarnos. Gracias por ese hermoso privilegio, Señor. Oh buen Dios, glorias sean dadas a ti. Bendito seas. En el nombre de Jesús.